Escucha. Haremos 27 de 80, la cuarta parte. Bien, vamos a continuar con la materia. Teníamos que fijar la tarea 9. Bueno, vamos a fijar junto con la tarea 10. ¿Listo? Y la vamos a ver después. Mientras tanto, avancemos. Nuestro tema que quedamos fue la parte de optimización y tenemos que ver la parte de conceptos, en este caso, puntos críticos. ¿Listo? Entonces decimos nosotros que si una función definida por una región abierta, se ve, ¿no, jóvenes? Se ve y se escucha, ¿cierto? Sí, ingeniero, se ve y se escucha. Entonces decimos que la función definida por una región cualquiera, R, que contiene los puntos X0 y Y0, o sea, el punto X0 y Y0 resulta ser el punto crítico, ¿no? Al que vamos a encontrar. Dice que para definir ese punto crítico debe satisfacer las siguientes condiciones. Entonces decimos que la condición que debe cumplir, la primera, que sus derivadas parciales, tanto en X como en Y, debe ser igual a cero, ¿cierto? O que las derivadas parciales, tanto en X como en Y, no existan, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos condiciones podemos definir los puntos críticos. ¿Listo? Después tenemos también, si ustedes ven, la parte de, en este caso, estamos hablando del discriminante. Algunos libros le hablan de discriminante, otros le llaman hessiano, ¿ya? Y otros podemos decir el criterio de la segunda derivada. Ambos, todos esos conceptos no quiere decir lo mismo, ¿ya? Entonces, de acá decimos nosotros que ese discriminante va a ser igual a la derivada o el determinante de las derivadas parciales de dicha función. En este caso, si tenemos una función de dos variables, va a ser el determinante de su derivada parcial. Si ustedes ven, tenemos el determinante en la primera fila, la derivada segunda respecto a X. Seguimos en la segunda columna, en la primera fila, la derivada segunda primero respecto a Y, respecto a X. Y en la segunda fila, primera columna, vemos la derivada segunda primero respecto a X, después respecto a Y. Y la segunda fila, segunda columna, la derivada segunda respecto a Y. Entonces nos pide calcular ese determinante de la derivada segunda. Entonces, ¿qué hacemos? Como es un determinante, nosotros debemos calcular, si ustedes ven, en este sentido. Para calcular el determinante, hacemos el producto de esa derivada por derivada segunda por la otra, ¿no? Y aquí la tenemos. ¿Ya? Que corresponde a eso. Lo mismo hacemos para la otra. Pero con el signo negativo, ¿no? Entonces, tenemos esta derivada parcial respecto a esa y resulta ser este producto, ¿no? Como debemos hacer la suma o la resta, en este caso la diferencia, ¿no? Aquí hay un error. Entonces debemos corregir. ¿Ya? Entonces aquí esto no es positivo, es negativo. ¿Ya? Ingeniero, disculpe una pregunta. Cuando nos referimos a los puntos X sub 0 y Y sub 0, ¿nos referimos a los extremos? Puntos críticos.
¿Ya? Si usted reemplaza los valores x0 y y0 en la función, está definiendo el extremo. ¿Ya? No se olviden que la función es igual a f de x0 y s0. ¿Está claro? Y eso es z. O sea que z resulta ser el valor extremo, ¿no? Bien. Entonces, si ustedes ven, aquí tenemos nuestro discriminante, ¿no? Nuestro discriminante que queda expresado así. Que es este, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí viene lo siguiente. Si la derivada segunda, tanto en x respecto a y, o x, la derivada de x respecto de la función respecto a x y respecto a y, son iguales, entonces la expresión del discriminante cambia. Entonces, fíjense, si este es igual, como dice, a esto otro, nuestro discriminante quedaría así. ¿Ya? Llegamos a lo mismo. Pero por lo general debemos utilizar siempre la otra expresión, ¿no? Porque no siempre van a ser iguales, ¿no? Esta. Bien, ya tenemos definido nuestro discriminante. Vamos a borrar esto y continuamos con nuestro concepto. Acá el test del extremo local que nos dice que la función de dos variables, donde las derivadas parciales segundas son continuas sobre una región abierta conteniendo al punto x0 y y0, o sea, que contiene al punto crítico. ¿Listo? Porque estamos analizando el punto crítico. Entonces, ¿qué sucede aquí? Dice que sus derivadas parciales deben ser tanto en x como en y, tanto en x como en y, deben ser iguales a 0, ¿cierto? Y ahí lo tenemos. Entonces, la derivada parcial de dicha función que estamos analizando, tanto en x como en y, nos dice que debe ser igual a 0. Pero el discriminante en ese mismo punto dice que debe ser mayor a 0. ¿Ya? Si esas dos condiciones se cumplen, entonces el valor extremo de la función f de x0 y s 0 es máximo. Local. Si la derivada segunda respecto a x es menor a 0. ¿Ya? Si no es menor a 0, puede ser mayor a 0. Ahí decimos que hay mínimo local. ¿Ya? No nos olvidemos de esos conceptos. Si es menor, hay máximo. Si es mayor, es mínimo. Siempre y cuando estas condiciones se demuestren. Que las derivadas parciales en x y y sea igual a 0 y su discriminante sea 0. Ahí podemos decir que hay máximo o hay mínimo. ¿Ya? Y para que haya máximo debe cumplir esa condición, para que haya mínimo también debe cumplir esta otra condición. Seguimos con los conceptos y tenemos acá otro concepto que va relacionado con un teorema. El teorema nos indica que también, fíjense ustedes, nos indica que la derivada parcial tanto en x como en y debe ser igual a 0. Y que el discriminante, en este caso, si es menor a 0, el punto que estamos analizando es este, ¿no?
y decimos que hay punto de cita en dicha función o superficie. ¿Listo? Y gráficamente, ustedes lo ven aquí, es una especie, una montura de un caballo, ¿no? ¿Cierto? A ver, resulta ser eso la transición entre el máximo y el mínimo. Nosotros en cálculo 1 habíamos visto esta situación, ¿no? Fíjense ustedes que aquí hay una transición, ¿no? Aquí hay otra transición entre el máximo y el mínimo, ¿no? ¿Sí? En cálculo 1 le llamamos punto de inflexión, pero acá esa transición es punto de cita. No se olviden ustedes que cuando analizamos en cálculo 1 era de forma lineal. Acá estamos analizando una superficie, X y Y. Ya analizamos a partir de una superficie X y Y. Bien, aclarado eso, continuamos. Entonces decimos que la derivada parcial tanto en X como en Y debe ser igual a 0 y que el discriminante sea menor a 0. Ahí le podemos decir que estamos encontrando un punto de silla o ensilladura. Bien, fíjense ustedes acá, nos dice que en caso de que el discriminante sea igual a 0, o sea, nos dice esta situación. Fíjense que anteriormente vimos que el discriminante sea mayor a 0. En este otro caso que estamos viendo el teorema, nos dice que es menor a 0. Ahora el discriminante es igual a 0. Entonces, siempre y cuando las derivadas parciales también sean igual a 0. Y el discriminante igual a 0 nos dice de la no existencia, ¿no? El T del extremo local se encuentra idempotente o impotente y su criterio no es concluyente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no está definido, ¿no? O sea, si el discriminante no sale 0 en ese punto crítico, podemos decir que no está definido, ¿no? La sola cosa que debemos hacer es examinar el comportamiento de la función en ese punto, ¿no? ¿Qué sucede? Lo único que podemos definir. Bien, entonces ya hemos analizado las tres situaciones cuando el discriminante es mayor a 0, menor a 0, igual a 0. Continuamos. Vamos a borrar, seguimos con nuestra teoría. Bien, y hemos analizado las distintas situaciones. Vamos a ver ahora, a concretizar todos esos conceptos anteriores a través del siguiente ejercicio o ejemplo. Nos dice aquí, fíjense, este es el enunciado, ¿no? Tal como nos hacían en cálculo. Analizar la siguiente función. ¿Qué debíamos hacer de forma inicial? ¿Se acuerdan? Nos pedían allá el dominio. ¿Cuál es el dominio de esa función? Jóvenes, hicimos ejercicio más complicado, ¿no? ¿Cuál es el dominio de esa función? ¿Alguien me puede decir? Todos los reales, ¿no? Lo escuché medio alejado, pero escuché que dijo real. O sea, el dominio va a estar definido para los valores X y Y que pertenezcan a los números. Cualquier número que le demos a X y Y va a estar definido la función. Entonces el dominio es ese. Y el dominio de imagen es lo mismo. Entonces cualquier valor que le demos a X y Y va a estar definida y por lo tanto va a ser lo real, ¿no? Bien, después
podemos decir, ¿esa función es continua o no es continua? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es o no es continua? Es continua. Es continua. Ya, porque cualquier valor que le demos a los números reales va a existir, ¿cierto? Entonces es discontinua cuando la función no existe. Ahí hay discontinuidad. Y ahí podemos aplicar qué tipo de discontinuidad, ¿no? Entonces depende del tipo de función. Bien, después de eso podemos definir los puntos críticos. O sea, vamos a encontrar cada uno de los puntos del cual vamos a analizar, ¿cierto? Bien, aquí nos dice que debemos, la primera condición para el punto crítico es verificamos si existen las derivadas parciales. Y evidentemente existen. Ustedes ven, aquí la tenemos, una derivada parcial respecto a X. Y acá tenemos la otra derivada parcial respecto a Y. De ahí, fíjense ustedes que definimos dos ecuaciones. Y llamamos ecuación 1 y ecuación 2. ¿Ya? Son las mismas. Y debemos resolver ese sistemita de ecuaciones. ¿Ya? ¿Cuántos métodos conocemos? Igualación, reducción, sustitución, determinante. Y estamos aprendiendo matrices, ¿no? Entonces, cualquier método ustedes pueden utilizar para resolver. Utilizando uno de esos métodos, fíjense que hemos encontrado dos puntos críticos, ¿no? Entonces, esos puntos críticos deben verificar a esta ecuación, a esas dos ecuaciones. Eso sabemos muy bien. Ahora, y le preguntarán por qué dos puntos críticos. Fíjense que tenemos uno aquí, que es 4,2, y el otro 4 tercios y 2 tercios, ¿no? Son dos puntos críticos. Cuando estamos resolviendo nuestro sistema de ecuaciones, fíjense ustedes que nosotros tenemos la primera es de primer grado y la segunda es de segundo grado. Si es de segundo grado, ¿cuántos valores vamos a encontrar para la variable esa? 2, ¿no? Si encontramos 2 para ella, para esa variable, para la otra debe haber 2. Por lo tanto, mínimo debe haber 2 puntos críticos. Por eso que hallamos 2 puntos críticos. Eso es importante que recuerden, ¿ya? A pesar que lo vieron cuando vieron ecuación de segundo grado, siempre hallamos 2 valores, de tercer grado 3 valores, de cuarto grado 4 valores y así sucesivamente de acuerdo al grado que tiene la ecuación. Bien, bueno, si se corta o por X o Z motivo, no debemos conectar. ¿Listo? Lo que debo analizar ahora es su discriminante. Ya sabemos nosotros que el discriminante es la determinante de la derivada segunda, ¿cierto? Por eso es que necesitamos los valores de la derivada segunda de dicha función. Entonces aquí yo tengo la derivada segunda respecto a X, aquí respecto a Y, respecto a X, acá 2 veces respecto a Y acá X respecto a Y. Entonces hallamos su discriminante, que son el determinante de su derivada segunda, ¿no? Que es lo que hemos planteado. Entonces para ello hallamos la derivada segunda. La derivada respecto a X, fíjense que esta de acá es la derivada respecto a X, ¿no? ¿Cierto? Si yo derivo una vez más respecto a ese valor, va a ser respecto a la misma variable X, va a ser 2. Entonces que tenemos ese valor, ¿ya? Acá dice la derivada de respecto a Y, después respecto a X. Aquí yo tengo la derivada respecto a Y. Dice yo la derivo una vez más respecto a X. Todo, el segundo y el tercer término constante, 0. Si derivo respecto a X es menos 4. Entonces, aquí tenemos nuestra derivada segunda. Las dos no están en función de variable. Salieron así. La tercera, que es la derivada segunda respecto a Y.
Entonces aquí en esta expresión yo derivo respecto a y. Primer término no hay variable y. Y tercer término no hay variable y. Por lo tanto es constante. Y mi derivada parcial es y, que aquí lo tengo. ¿Ya? Entonces esas son mis dos derivadas segundas que tenemos ahí. Debemos derivar primero respecto a x, que es esta de acá, y debo derivar a ese resultado respecto a aquí. Me sale menos 4. ¿No? Entonces, si ustedes ven, hemos encontrado nuestra derivada segunda. O sea que el discriminante lo hallamos a través de la derivada segunda de dicha función. Una vez definida, hallamos nuestro determinante, ¿no? Porque eso es lo que nos pedía. ¿Cierto? Y vamos a expresar el determinante en función de la variable que tengamos, porque aquí hay una variable y, o sea, va a estar en función de la variable y. Veamos cuál es la expresión que nos da, que sale, no es que nos da, ¿no? La que se define. Entonces, fíjense ustedes que el discriminante que estamos definiendo resulta ser, seguimos aquí con este pequeño error, lo vamos a corregir, porque el discriminante es negativo, ¿no? ¿Ya? Entonces no es positivo. Igual aquí, negativo. Igual aquí, negativo. ¿Ya? Entonces el determinante, decíamos, la primera diagonal sale positivo y la otra, como está invertida, es signo negativo, ¿no? Por eso que es ese sí. Entonces fíjense que nos dice que la expresión del discriminante resulta ser el producto de ese determinante, ¿no? Que lo estamos definiendo así. Tenemos los valores de la derivada segunda, que dio 2. La derivada, en este caso, respecto a y, nos sale 6y. Y la derivada segunda, como es la misma, (12) 4 por 4, 16. ¿Ya? Entonces lo único que hago es reemplazar cada una de las derivadas segundas que encontramos anteriormente. ¿Listo? Y reemplazo mi ecuación. Diga. Entonces la fórmula correcta es negativo, no solo para el fiscal. Claro, eso es lo que estamos haciendo. ¿O no? Así es la fórmula correctamente. Por eso le estoy diciendo. Estamos colocando eso, si no, no lo íbamos a colocar. No entiendo. ¿Ya? O sea, fíjense el determinante a que es igual la pregunta. No hay donde perderse, ¿no? ¿Listo? Bien. Entonces a continuación nosotros como tenemos el discriminante aquí en función, o el discriminante en función, pero este discriminante está en función de la variable, lo mencionó, de forma genérica. Entonces yo debo analizar cada punto. ¿Ya? Yo tengo un primer punto crítico, puedo clasificarlo así y me hago una tablita. ¿Listo? Para eso me hago una tablita. El primero considero el punto crítico, el segundo el valor del discriminante, el tercero los valores de la derivada segunda de la función respecto a x y una conclusión. Si me salen 10 puntos críticos, los 10 puntos debo analizar. Fíjense que ya tengo todos los elementos necesarios como para hacer mi cuadrito, ¿no? Y definir, evidentemente, la conclusión, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Tengo un punto crítico y debo definir el discriminante. Acá, este me corresponde a X, tal como habíamos definido, y el otro, Y. Ese es mi punto crítico que debo analizar. Yo me voy a mi ecuación acá. Y resulta que es 2, 6 por 2, 12 por 2, 24. Aquí tenemos negativo 16, o sea, 4 negativo, pero es al cuadrado es positivo.
es 16, pero por el signo de afuera es negativo. Si 24 menos 16, ¿cuánto nos sale? 8, ¿no? Positivo. Entonces aquí podríamos considerarlo el 8. Pero fíjense ustedes, a mí me interesa el signo. Yo más que todo lo hago con el signo positivo. Entonces yo digo que es mayor a 0. Podría decir no poner 8 y poner que a mí me puedo decir que sale positivo. ¿Listo? Ya yo sé que he definido los puntos críticos. Para definir los puntos críticos debo hallar la derivada parcial tanto en X como en Y. E igualar a 0. El discriminante mayor a 0. Entonces, si esas dos situaciones se cumplen, decíamos que hay máximo o que hay mínimo. Entonces, deberíamos verificar, siempre y cuando cumpla esta condición de discriminante, que sea mayor a 0, nos dice que hay máximo o hay mínimo. Entonces, para ver si hay máximo o mínimo, yo debo verificar la derivada segunda de la función. Y la derivada segunda de la función, ese punto 4,2 es 2, ¿no? Porque fíjense que este valor es la derivada segunda. ¿Ya? Respecto a X. Si queremos volver acá atrás, lo vamos a ver también, ¿no? Entonces, yo digo que ese es positivo, por lo tanto es mayor a 0. Si es positivo, estamos viendo de que hay mínimo local. Entonces, ese mínimo local resulta ser que nos va a dar el valor extremo en X4, X2 y Z0, ¿no? O sea que aquí hay un punto crítico, ¿no? Si quieren, 4, 2 y estamos analizando el valor de la función en 4,2 y nos sale 0. Ese es el punto crítico o el valor extremo de dicha expresión. O sea que ahí hay un mínimo. ¿Ya? No se olviden que el valor extremo es un mínimo. ¿Ya? O puede ser máximo, o puede ser. Pregunta hasta acá. Antes de pasar al otro punto crítico, antes de analizar el otro punto. No hay. Bien. Entonces hacemos lo mismo para el otro punto, al segundo punto crítico, que es 4/3, 2/3. Analizamos el discriminante, su discriminante. Fíjense que siempre el discriminante lo habíamos encontrado en función de la variable y. Como y es 2/3, entonces tendríamos 6 por 2, 12, entre 3 y 4, ¿cierto? Así que aquí sería 4 por 3, 2, 8, ¿no? Y aquí tenemos 16, ¿cierto? Entonces tendríamos negativo 8. Entonces el discriminante, fíjense que es negativo. ¿Qué nos decía el teorema? Que si las derivadas parciales, tanto en X y Y igual a 0, definíamos el punto crítico, y el discriminante en el mismo punto crítico era menor a 0, decíamos que hay punto de silla, por lo tanto, no hay necesidad de analizar la derivada segunda respecto a X. Entonces tenemos los valores de X aquí, de Y, y definimos el Z, que es el valor de la función principal en dicho punto. Y nos va a salir 32 sobre 25. ¿Ya? Ahí decimos que hay punto de silla o ensilladura. Preguntas, jóvenes. ¿No hay? Ningún ingeniero. Todo claro. Bien, les recalco dónde tienen dificultad ustedes. No todos, algunos. Ustedes
Fíjense que para hallar el punto crítico necesitamos el sistema de ecuaciones. Y sin el punto crítico nosotros no podemos resolver el ejercicio, ¿cierto? Necesitamos de eso. Y ahí es donde tienen problemas la gran mayoría de ustedes. O sea, determinar esos puntos críticos a través de ese sistema de ecuaciones. Ahí es su gran dificultad que tienen ustedes porque no pueden resolverla. No sé por qué. No entiendo. ¿Ya? Gran parte de ustedes tiene ese problema. ¿Ya? Entonces, tienen que mejorar esa parte. Los que tengan problemas. ¿Listo? Con relación a este tema, ahí es su gran dificultad que he visto hasta ahora en todos los semestres. ¿Ya? Espero que ustedes no lo tengan. Bien, entonces no sé si hay preguntas sobre el ejercicio. Si no hay, continúa. Así como hay ejercicios que debemos analizar de esta forma, vamos a analizar otro ejercicio aplicando un problemita. ¿Listo? Igual que hicimos en cálculo 1, aplicamos problemita, ¿no? Y aquí viene el siguiente. Aplicación de funciones, en este caso, de extremos o máximos y mínimos. Entonces, decimos nosotros que una caja rectangular descansa en el plano XY con uno de sus vértices en el origen. Y el vértice opuesto está en el plano o pertenece al plano, si quieren, ¿no? El plano es 6x más 4y más 3z igual 24. Nos pide hallar el volumen máximo de dicha caja. Ahí está nuestro ejercicio. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Nosotros tenemos nuestro plano. La caja rectangular podemos hacerla en función de las variables x y z, ¿no? Y podemos definir su volumen x por y z, ¿no? Entonces podemos definir el volumen porque nos pide el volumen máximo de la caja, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? No se olviden que debemos verificar si es máximo, en este caso, que se cumple la condición de que sea máximo. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a verificar si evidentemente. Para ello, ¿qué hacemos? Este plano está en todo el espacio tridimensional, ¿cierto? Entonces, para hallar las intersecciones de cada uno de los ejes, aquí tenemos el eje X, Y, Z. Debemos hallar la intersección de dicho plano en cada uno de los ejes. ¿Ya? Fíjense, para hallar la intersección, yo debo anular cada una de las variables y hallar el punto correspondiente de la coordenada que dejamos libre. ¿Ya? Viejo. Entonces, si ustedes ven, decíamos que debemos hallar la intersección de cada uno de esos ejes. Para ello debemos anular los ejes y para hallar su intersección. Fíjense ustedes que si yo anulo X, anulo Y, aquí Z nos va a salir 8, ¿no? 8.
Lo mismo hacemos para la otra coordenada. Conforme vamos hablando, se nos va perdiendo la voz. Bien, si ustedes ven, decíamos que Z8 lo mismo podemos hacer para la otra variable, ¿cierto? Entonces, en cada una de ellas estamos definiendo por dónde va intersectando el plano. Y llegamos a la siguiente conclusión. Fíjense ustedes, hoy habíamos dicho, si hacemos X0, Y0, Z sale 8. Si acá hacemos X0 y Z0, Y sale 6. Y para X, si hacemos Y0, Z0, X es 4. ¿Ya? Entonces, aparentemente, si yo uno esos puntos, me va formando un triángulo, ¿no? Que es parte de la superficie que nos dan. O sea, que nos dan ese plano, ¿ya? Ese plano es infinito, solo que llega a intersectar en su eje coordenado por ese punto. Bien, aquí si ustedes ven el enunciado, nos dice que uno de sus vértices es el origen. Entonces, si vemos el origen de la eje coordenada, si vemos X, Y, Z, tenemos este punto negrito que está acá, que es la intersección de los tres ejes, es el origen de los ejes coordenados. Y el otro punto dice que es tangencial al plano. Y ese es el volumen que quiere saber, qué volumen máximo es el que se tiene teniendo esa condición. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar. ¿Ya? Yo sé muy bien que mi volumen podemos definirlo como X, Y, Z, habíamos dicho, ¿no? Una función de tres variables. Pero puedo hacerla en dos, ¿no? ¿Cómo? Fíjense que del plano yo puedo despejar la variable Z, ¿cierto? Y ponerla dentro del volumen despejando la variable Z, ¿no? Y me va a quedar en función de la variable X y Y. A ver, vean. Fíjense que sabemos que X, Y y Z, el largo, ancho y la altura de la caja. Con un vértice en la caja se encuentra el plano X, 6X más 4Y más 3Z igual a 24. Tal como indicamos acá. Ese es el volumen de nuestra caja. Y la vamos a llevar a una función de dos variables. Entonces, el plano nosotros vamos despejando, nos sale esta expresión, que reemplazamos en nuestro volumen y nos va a definir el volumen en función de dos variables, X y Y. Ya tendríamos la situación siguiente. Ya tenemos nuestro volumen expresado en dos variables, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Hallamos, fíjense que estamos haciendo aquí, hallando la derivada. ¿Para qué? Para hallar el valor de los puntos críticos, ¿no? Hallamos la derivada respecto a X, respecto a Y. Y definimos esos puntos críticos. Entonces derivamos la derivada parcial de dicho volumen respecto a X, respecto a Y, igualamos a 0 y definimos las ecuaciones para calcular los valores de la variable tanto en X como en Y. ¿Listo? Bien. Entonces, nosotros seguimos, fíjense, aquí por ejemplo un valor va a salir
Y es 0 y X0, ¿cierto? A simple vista ya sé. Porque hay un producto aquí, ¿no? Entonces, tendríamos ese producto, esa ecuación, y tendríamos aquí la otra ecuación. De acá ya nosotros podemos definir que hay un valor tanto en X como en Y. Pero si utilizamos esos valores de X0 y Y0, el volumen va a ser 0, y a mí me pide el máximo, ¿no? Entonces no puede ser ese valor. Entonces el que me interesa están acá adentro. Entonces si ustedes ven, de esos valores de ahí vamos a hacer nuestro punto crítico. ¿Listo? Bien. Decimos nosotros, se obtienen los puntos críticos 0, 0 y 4 tercios y 2. En 0, 0, como decíamos, volumen es 0, ¿no? Nos interesa, lo que nos interesa es el punto máximo. Entonces, supuestamente tendría que darnos 4 tercios y 2. Verificamos ahí las derivadas parciales. Fíjense que aquí hallamos la derivada segunda, ¿cierto? Entonces definimos la derivada segunda, además del discriminante, ¿no? Aquí, para hallar el discriminante, debemos saber la derivada segunda, ¿cierto? De aquí hallamos la derivada segunda. Entonces, si derivamos 2 veces respecto a x, nos va a salir 4y. Derivamos 2 veces respecto a y, nos va a salir menos 8 tercios de x. Y aquí, x y y, nos va a salir ese valor, ¿cierto? Acá, fíjense ustedes que tenemos el valor del discriminante. Ese es el valor del discriminante, ¿cierto? Entonces hacemos nuestra determinante, reemplazamos los valores y lógicamente, fíjense que nos sale, en este caso, 64 tercios. Pero a mí lo que me interesa siempre, le digo a ustedes, es el signo, no el valor, ¿ya? El signo nos indica qué debemos hacer. En este caso, el discriminante es mayor a 0. Si el discriminante es mayor a 0, estamos hallando los puntos críticos. Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros es definir si hay máximo o si hay mínimo. Y para ello necesitamos la segunda, respecto a la misma variable, en este caso x. Entonces, hallamos aquí la segunda respecto a x, nos sale negativo, 8, que es menor a 0. Habíamos dicho que cuando la derivada segunda respecto a x es negativo, hay máximo. Entonces, el volumen máximo, en dicho punto, analizamos nosotros. Volumen máximo, reemplazamos los valores correspondientes, en este caso 4 tercios, 2, en la ecuación principal del volumen, que habíamos analizado, x, y despejado z de la superficie que nos da. Eso nos sale 64 tercios. Ya, entonces nuestro volumen máximo va a ser 64,9 tercios. Pregunta. Estamos haciendo la aplicación. En este caso, para definir un máximo, o puede ser también un mínimo o un punto de cita, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No hay? B. Entonces, fíjense lo que acabamos de analizar tanto en la aplicación de este problema como en el ejercicio anterior. Estamos analizando una función, pero sin ninguna condición. Vamos a ver a continuación el análisis de una función en la cual estamos siendo condicionados, ¿ya?
Entonces, ¿qué sucede cuando está condicionada dicha función? O restringida, si quiere. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Hasta acá no hay ninguna condición. Pero de aquí para adelante vamos a condicionar. Y eso se llama multiplicador de Lagrange, ¿ya? Entonces, el siguiente tema, multiplicador de Lagrange. Pero antes de eso, vamos a definir, porque aquí viene la otra tarea. Tarea 10, ¿no? Y la definimos, la tarea 10, y de una vez las demás, ¿no? Las 10 y 9. Bien, vamos a ver esa, vamos a las dos tareas antes que se nos sigan acumulando. Dejaré de compartir aquí y mostramos la tarea. Entonces, tarea 9. Vamos con la tarea 9. Definimos la fecha. Mostramos tarea 9. Aquí está. Aquí el tema anterior, ¿no? Que vimos en la anterior clase. Plano tangente y recta normal, tarea 9, ¿no? Entonces, si ustedes ven, ahí el enunciado nos dan el ejercicio y el punto al cual debemos analizar. Nos dice el plano tangente y la ecuación simétrica de la recta normal a la superficie en el punto dado de la siguiente expresión. El otro dice definir la ecuación del plano tangente y allá las ecuaciones paramétricas. De la recta normal a la superficie en punto dado. Y abajo nos pide hallar otro punto más de los que nos dan. Definir 3 puntos que pertenezcan a la ecuación normal de la superficie del punto dado para la siguiente expresión. Entonces, eso es lo que nos pide, ¿no? Con la ecuación paramétrica aquí la pueden hallar, por si acaso. Entonces, esta vamos a habilitarla y vamos a definir su fecha. ¿Listo? Vamos a mostrar y definimos la fecha. Este que sea para el jueves, ¿listo? Jueves 5 de mayo. A última hora. Ingeniero, disculpe, ¿nos podría dar un poco más de tiempo ya que son 2 tareas? Lo van a tener, porque fíjese usted, si hasta el jueves, eso no quiere decir que no pueden presentar la siguiente clase. Puede, solo que hay una sanción. ¿Ya? O sea, la siguiente clase debería sobre 80, ¿no? O sea, en ningún momento somos rígidos, hay una flexibilidad. O sea, cada clase atrasada 20% menos, ¿no? ¿Es cada clase, ingeniero, o cada día pasado? Cada clase que tenemos nosotros. Si es cada día, pues ya me debieran, hay un montón de puntos. Ustedes, ¿no? O sea, por decir, si hoy día era hasta 100, la otra clase es sobre 80. O sea, estamos hablando del siguiente martes sobre 80. Llegamos al jueves sobre 60, ¿sí? En caso de que fuese el plazo todavía. O sea, en todas las tareas eso, por si acaso.
Eso dijimos el primer día de clase, o sea que ustedes presenten nomás. Claro que si ya pasaron 5 clases, no lo presenten, va en su contra, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos habilitada la tarea 9. Creo que ya le pusimos fecha, ¿no? Sí, ya está. Mostrar. Y la tarea 10 es esta, en la que tomamos la optimización, analizar las expresiones siguientes, nos dan las funciones y la aplicación, ¿no?, de valores extremos. ¿Ya? Entonces tenemos eso así. Esa es la tarea 10. Mostramos. Y también, a ver, la otra semana seguro que van a haber más tareas para la subsiguiente, ¿no? Entonces esta la ponemos para el día jueves, ¿no? No se olviden que la anterior la dimos para el martes, esta para el jueves. ¿No sería para el sábado? Da lo mismo, ¿no? Jueves o sábado o domingo. Sí, ingeniero, por favor, para el sábado. Para el sábado. ¿Qué día es sábado? Sale lo mismo. Sábado 7. Si quiere el sábado, le pongo el sábado. A mí me sale lo mismo. Porque el día martes igual está sobre 80. Me da lo mismo. O lo dejamos jueves porque toca el día de clase ese día. Por eso es que lo pongo ese día. ¿Ya? Entonces lo dejamos en 5, ¿no? Y este pueden subirlo de 4. Solo que a última hora. Este, 8 de la mañana. Bien. Creo que ya está. A ver, nos fijamos. Sí, está correcto. Ustedes se fijan, sí, está. Y ahorita hacemos para el grupo P. ¿Listo? Vamos a mostrar. Mientras verifican el grupo SH, vamos a ver el grupo P. Grupo P. El grupo P. En la tarea 9 aquí. Para el grupo P el mismo, si ustedes ven. Entonces habilitamos eso y ponemos la fecha. 5 de mayo. Última hora. .800.
Bien. ¿Cómo es el grupo SH? ¿Está bien? ¿Sale? Bien, está correcto este, entonces habilitamos. Lo mismo la tarea 10, ¿no? La tarea 10, fíjense compañeros, el grupo P, y ustedes ven es el mismo, ¿no? Enunciado, ¿no? Habilitamos. Y ponemos fecha. Entonces, si ustedes ven, tendríamos 5 a última hora. Aquí tendríamos el 4. A las 8:00. Tarea 10. ¿Puede verificar el grupo? El grupo P. Hay 34 alumnos de 80 a 90. Fíjense, sí, fíjense que ese es el número de asistentes. Y para mí que son los candidatos a aprobar. ¿Ya? Por lo general así ocurre. Después aparecen los otros porque aplacé, que quiero más tiempo y todo eso. Y yo de esto sigo anotando cada clase cuántos son los que asisten, cuántos vienen al final, veo la diferencia. Todo eso yo lo anoto. Por eso que se lo indico a ustedes, hay tanto en esta fecha. Entonces la entrega 10, habilitamos. Y creo que ya está, ¿no? Verificamos, a ver, sí, está bien. Bien. Grupo SH se ve bien. El grupo P se ve bien. La plataforma. El P ya se ve, ingeniero. Ya. Los puso para las 8 de la mañana, ingeniero. No, a partir de las 8. Exacto. Si quieren, entregan a las 8, si no entregan a última hora. Depende de ustedes. Bien, quedamos ahí. Y nos vamos. Nos vemos en la próxima clase. ¿Por qué? Pues si vamos a avanzar todavía. Bien. Quedamos ahí con la programación de las fechas, ¿no? Bien. Creo que está programado, ¿no? Bien. No sé, creo que lo he vuelto. A ver, verifiquemos esta. Sí, está bien. Entonces lo que vamos a hacer es salir de acá. Vamos a salir de acá y desactivamos esto. Bien. Entonces vamos a entrar a ver nuestro siguiente tema. Cuando tenemos una función, queremos analizar una función y está condicionada, ¿no? ¿Cierto? Entonces, si está condicionada, debemos ver cuál es la situación. Eso es lo que llamamos método de multiplicador de Lagrange. Vamos a hallar su máximo, puede ser su mínimo o, en otras palabras, los valores X. ¿Ya? Entonces, este método dice, el objetivo principal, o la meta si quieren, es localizar los extremos de una función de varias variables cuando están estas condicionadas o ligadas a una causa. ¿Ya? Teorema, se supone que f y g son funciones de dos variables.
donde las variables parciales primeras son continuas y su gradiente es distinto de cero, sobre una región cualquiera del plano, x, y. Si ese valor extremo, o sea, si el valor f de x0 y y0 es un valor extremo de la función sobre una causa g, x, y igual a 0. Existe un número real, lambda, que define esta expresión. A ver, si ustedes ven, me define esta expresión. Esta es la expresión principal del multiplicador de Lagrange, donde el lambda es el llamado multiplicador de Lagrange. ¿Qué estamos diciendo? La gradiente. Ya sabemos muy bien nosotros cómo calcular la gradiente. La gradiente en dicho punto dice que es igual al multiplicador lambda. O sea que el multiplicador de Lagrange va a ser simple. Su notación va a ser todas las letras del alfabeto griego. Si hay 2, 3 condiciones, van a aparecer distintas letras griegas. En este caso, es una primera condición. Dice que el multiplicador debe ser multiplicado por la gradiente de la condicionante. Entonces, este es el famoso método multiplicador de Lagrange. ¿Ya? Bien, continuemos con nuestro concepto. Un corolario correspondiente a esto nos indica que los puntos en los cuales una función de dos variables admita un valor extremo sobre la causa que nos dan que otra función de dos variables igual a 0 figura entre los puntos x e y determinada por las dos primeras coordenadas de la subscripción, ¿no? O sea, las dos primeras coordenadas, fíjense que llamamos x, y la última coordenada es el multiplicador plano, ¿ya? Del sistema de ecuaciones siguiente. Fíjense que la derivada parcial respecto a x va a ser igual al producto del multiplicador por la derivada de la condicionante respecto a x. Si es respecto a y, la función principal respecto a y multiplica al multiplicador de Lagrange por la derivada parcial de la condición. Y además, la condicionante igual a 0. Aquí tenemos un sistema de ecuaciones. Si ustedes ven, tenemos xy y lambda. Tres incógnitas, por lo tanto, se puede resolver con tres ecuaciones que salen de ahí, ¿no? Entonces podemos decir que cada una de estas me va a representar a una ecuación. 1, 2 y 3. ¿Ya? Bien. Eso es lo que nos indica el corolario. Seguimos. La extensión del teorema de Lagrange, que nos indica si f y g son funciones de tres variables. Lo mismo analizamos para una función de tres variables y fíjense ustedes que la expresión sigue siendo la misma, solo que aumenta una variable, ¿no? O sea, un eje coordenado. Que la gradiente en dicho punto va a ser igual al producto del multiplicador por la gradiente de la función condicionante. Porque fíjense, f y g son funciones de tres variables continuas, donde la región y el valor extremo sobre la causa, ¿no? Entonces aquí, en el corolario, fíjense ustedes que hallamos la derivada parcial tanto en x para la función principal como para la condicionante, ¿no? Que es el producto del multiplicador por la condicionante. Lo mismo hacemos para y debemos adicionar la condicionante, en este caso g. ¿Ya? Bien. Entonces, si queremos usar para una función de cuatro variables, seguimos utilizando la misma metodología, ¿ya? Aumentamos una variable, debe ser multiplicada por la condicionante, y la gradiente de la función principal va a ser
igual al producto del multiplicador por la condicionante, ¿no? La gradiente de la condicionante. Esa es la condición que nos pide para definir a través del teorema de Lagrange. Aquí tenemos un ejercicio de aplicación, si quieren, y nos dice lo siguiente. Nos dan, determine los extremos de la función. Fíjense, una función sencillísima. Más sencilla creo que no puede haber. F de x y, o podríamos decir x más y, x menos y. No sé. Si el punto x y debe pertenecer a la elipse. Aquí está la condición. Fíjense que aquí nos dan la condición. Tenemos la función principal y tenemos la condición. Entonces, yo debo aplicar eso. Nos dice determine. No nos dice si son más, si son menos. Y ya sabemos que los valores extremos son máximos, son, ¿no? La solución, fíjense que esta es la restricción, que es la que nos da ahí, ¿no? Dice, debe pertenecer a la elipse. Entonces, donde nos dice debe pertenecer, ya nos están condicionando. Entonces, esa es la condición, o la causa, si quieren. Y la función que nos interesa definir a través del multiplicador de Lagrange, podemos decir que, ¿ya? Bien, entonces tenemos la ecuación vectorial utilizando la gradiente. No olvidemos que la gradiente es una expresión vectorial, ¿no? Nunca se olviden de eso. Entonces tenemos que la gradiente de la función en ese punto x0 es multiplicado por el multiplicador lambda por la condicionante. Entonces, si yo hallo la gradiente, me estamos definiendo esto. Fíjense que la derivada respecto a x es y, componente y. Si derivo respecto a y, es x, xj, ¿no? O sea, ya tengo mi gradiente. Ya, tengo mi gradiente de la función f de x. Bien. Y también lo mismo hago la gradiente de la condicionante, ¿no? ¿Ya? O sea que derivo respecto a x es 8x, derivo respecto a y es 2y, pero componente en j, ¿no? Fíjense que aquí, fíjense ahí, yo tengo ya mi ecuación a la cual la hemos realizado, ¿no? ¿Qué hago? El teorema nos indica que las componentes en y las juntas están aquí. La componente en j están acá. Y esta es la condicionante, eso es lo que nos dice. ¿Ya? El famoso corolario. Bien. Entonces las componentes en y las igual, las componentes en j las igual y la condición. Fíjense que aquí yo tengo una ecuación, 2 y 3 ecuaciones. 3 ecuaciones, 3 iconos. A resolver, jóvenes. ¿Cuánto sale? A ver, vamos. Mientras esperemos que cambien, vamos a ver cuánto sacan. El valor de x, el valor de y y el valor de lambda nos interesa. Fíjense que van a tener 2 valores para x, 2 valores para y. O sea, ¿pueden hallar cuántos puntos? ¿Cuántos puntos van a hallar? 2 para x, 2 para y, estamos hablando de 4, ¿no? Vamos, jóvenes, calculando esos 4. Mientras esperemos que se cambie. ¿Ya? ¿Cuánto sale? Utilicen cualquier método, sustitución, igualación, reducción,
o determinante. ¿Ya? Vamos. Hola, hola. ¿Se ve? ¿Se escucha? Muy bien. Cuando no hablan ustedes, pareciera que estuviera solo. Me da ganas de apagar y decirle tema avanzado. Tienen que hablar. Si no, estamos de más. A ver, hay que resolver ese No. sistemita de ecuaciones y me dice, ¿ya? ¿Con cuál dijo que teníamos que reemplazar? Disculpe, ¿o qué método? ¿Cualquier método dijo? Ahí que dice sistema de ecuaciones. Pues el que Sí, usted sí. sabe, pues. Por el que usted sabe. Por igualación, sustitución, eso quiere decirle. Por eso le digo, por el que saben ustedes. Yo no le puedo decir haga esto. Hay uno que usted sabe mejor que el otro. Quiero los valores de X, Y y lambda. Cinco minutos falta para que se desconecte y no conecta. ¿Listo? Pueden hacer tranquilo. Van a salir los tres en un mismo tiempo. O por ahí ya han sacado lambda. Fíjense aquí que tenemos una función de dos variables. Con una función de tres variables aparece una incógnita más. ¿Salió o no salió? No, y que no me salen, me chipé. No, nada. Tranquilo tienen que hacer. ¿A quién le salió? Fíjense que con este ejercicio le estamos demostrando que están fallando. Están fallando en sistema de ecuaciones. Y en un examen ustedes no pueden perder tiempo. El examen lo vamos a tomar una vez concluido la unidad, antes de integrar. ¿Listo? Podemos tomarlo ahí. Y el segundo examen lo tomamos lo que es integral. ¿Ya?
Entonces creo que faltarían unos 3, 4 temas por ahí, ¿no? Sería de esta semana que viene a la otra, más o menos. Más o menos, más o menos. A este ritmo es así. Bien. ¿Ya salió? Nada. Queda 1 minuto, 1, 2 minutos. O si saben cualquier otro método, pueden utilizarlo. Por ahí saben algún otro. Algunos compañeros, me acuerdo que resolvían de otra forma. En el anterior semestre resolvían y lo demostraban muy bien. O sea, algunos manejan muy bien la resolución de sistemas posibles. Pero hay otro que es su dolor de cabeza, ¿no? Se corta, nos volvemos a conectar, ¿no? Sacó alguien algún ejercicio, el valor de X, de Y. Tienen que haber 2 valores para X y 2 valores para Y. O sea, 4 para cada uno podría ser. Hay forma de resolver. Decimos que en este caso Y igual a 8X lambda, que resulta ser la primera ecuación, y la segunda, esas dos trabajamos, con las dos trabajamos. ¿Y qué es lo que hacemos? Fíjense que reemplazamos el valor de X en la segunda ecuación, la reemplazamos en la primera, ¿no? ¿Cierto? O mejor dicho, la primera en la segunda. ¿Ya? Eso es lo que hago aquí, la primera ecuación en la segunda. Y me sale, fíjense, en función de X. Podemos hacer eso, o sea, sustitución, ¿no? Hacemos la primera ecuación, una sustitución, y me va a salir ese valor. Entonces yo le igualo a 0, despejo el valor de X, y fíjense que lambda ya puedo despejar el valor de X y puedo despejar el valor de lambda. Entonces X0 me sale y lambda puede tomar 2 valores, el positivo y el negativo. 1/4 más menos, ¿no? Porque como es la raíz cuadrada, es positivo o es negativo, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿qué hago yo? Trabajo con la primera ecuación, ¿no? Fíjense que reemplazo el valor de lambda, el valor, y me va a salir Y igual más o menos 2X, ¿no? Entonces la primera ecuación me va a quedar definida así, en función de X. De esa ecuación que yo reemplazo en la última, ¿no? En la tercera ecuación, utilizo y la reemplazo el valor de Y. La reemplazo. Y fíjense que ese está elevado al cuadrado, ¿no? ¿Ya? Entonces cualquier valor elevado al cuadrado siempre va a ser positivo, ¿no? No hay ningún problema. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí tengo Y y reemplazo el valor de Y. ¿Sí? Entonces ya me va a quedar en función de X aquí, ¿no? Tengo el valor de X, hago la operación. Desde el momento que hay una raíz,
va a tomar ciertos valores, ¿no? O es positivo o es negativo, y eso es lo que hacemos aquí. Para que la raíz vaya a numerador, hacemos la conjugada y nos va a salir raíz de 2 sobre 2. El uno va a ser positivo, el otro negativo. De X. Fíjense que ya tengo el valor de X. Eso reemplazo en la ecuación que habíamos definido acá. ¿Cierto? En esta ecuación que la habíamos definido anteriormente. Aquí. Entonces reemplazo ahí esa ecuación que es esta de acá y pongo los valores, ¿no? Fíjense que también van a salir dos valores, ¿no? Positivo y negativo. Entonces, pero Y va a ser raíz de 2 sobre 2. Y X me sale esto, ¿no? ¿Sí? Esos valores, ¿qué debemos hacer con esos valores, jóvenes? ¿Qué debemos hacer? No nos olvidemos que nos dice que la función XY debe estar dentro de la elipse, ¿dice, no? Entonces son valores que están dentro de la elipse, ¿no? Y lambda el multiplicador de la, ¿no? ¿Alguna pregunta? Fíjense que ahí ya tenemos los valores. X, Y y lambda. Tenemos 4 valores, ¿no? Podemos tener 4 valores correspondientes. Pero fíjense ustedes que debe cumplir cada uno de estos valores la ecuación es anterior. O sea, esta. Esta de acá deben verificarse, ¿no? O sea, en estas 3 ecuaciones, si damos los valores y se verifican, esos son los valores que me interesan, ¿no? No se olviden de eso. Es lo que aprendimos, ¿no? Entonces verificamos. El valor de lambda dijo que lo habíamos resuelto. El valor de lambda, ¿quiere saber de dónde sale? Sí. Ahí está. Fíjense cómo lo sacamos lambda. Tenemos la primera ecuación y la segunda, ¿no? La segunda, o mejor dicho, la primera reemplazo en la segunda y me va a salir esa ecuación. X igual a 16X menos 2. Que está acá. Ya, muchas gracias, ingeniero. Y de ahí sacamos la. Son dos valores, tenemos un producto, X es 0 y lambda tenemos otro valor. Entonces lambda puede tomar dos valores, negativo o positivo. Bien. A ver, aquí tenemos nuestro valor, ¿eh? Vamos a borrarlo esto para que lo vean mejor. O si quieren, podemos decir puntos críticos, ¿no? Fíjense que tenemos los valores descartando los multiplicadores de la gama. Nosotros tenemos 4 puntos. Entonces, tenemos raíz de 2 sobre 2. Y va a tomar dos valores, puede ser positivo o negativo. Y en este caso tendríamos menos 2, raíz de 2, más menos raíz de 2. Entonces aquí fíjense que están descartando los multiplicadores, solamente está trabajando con X y Y. Pero y acá abajo podemos considerar, digamos, los valores de lambda para que se cumpla la ecuación, ¿no? Entonces, si ustedes ven, decimos si X0, sustitución de la ecuación, vamos a tener esta otra ecuación de Y más menos 2. Entonces, podemos decir que el punto 0 más menos 2 encontrado se resulta en aquello ya encontrado. Podemos analizar eso más.
O sea que tendríamos 1, 2, 3, 4, los 4 puntos que yo les indicaba inicialmente. Pero no se olviden que debemos considerar lambda, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos hacer con lambda aquí? Damos los valores de lambda, damos el valor de x, 8 y y. Debe verificarse esa ecuación, ¿no? Y siempre se va a verificar. Solo que van a tener cuidado con el signo. Lambda puede tomar positivo, puede tomar negativo. Para que este sea positivo, los dos signos tienen que ser negativos. Y y debe ser positivo, ¿no? ¿Cierto? O si este es negativo, uno de estos, tanto x o y, tiene dos valores, positivo o negativo. Entonces uno de los dos puede ser negativo y el otro positivo, ¿no? Entonces eso es lo que debemos tener que analizar aquí. ¿Ya? Entonces, por eso es que llegamos a esta conclusión. Descartando los multiplicadores, vamos a decir, pero no nos olvidemos que nos interesan los multiplicadores. ¿Ya? Entonces aquí tenemos todos los valores. Si uno de ellos no cumple, a eso lo descartamos. No nos interesa ese par. Puede ser que tengamos un montón, pero ninguno de ellos se verifique. Lógicamente que algunos se van a verificar, no todos. ¿Ya? Lo que aprendimos. Utilizamos solamente lo que se verifica. Aquí, otro método multiplicador de Lagrange. Y aquí tenemos dos condiciones. ¿Cierto? Tenemos dos condiciones y nos pide utilizar el multiplicador de Lagrange. Anteriormente habíamos hecho con una condición. Ahora aquí nos dice una función y sobre dos causas o condiciones. Fíjense que aplicamos también el multiplicador de Lagrange. Aquí lo tenemos. Entonces, solo que aparece un multiplicador más. Tenemos uno y tenemos dos. Dos multiplicadores de Lagrange. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay dos condiciones. Dos causas. Entonces, donde lambda y mu son letras griegas que nos representan los multiplicadores. Si hubiese una condición más, aumentamos una más. Ya, podemos aumentar aquí una más. Más. Si quieren, delta. Y, lógicamente, aquí la gradiente. De otra función más otra causa también. H, I, si quieren. X, Y, Z. Entonces, la misma metodología seguimos utilizando para si aparecen más variables. Podemos aumentar otra más si quieren. Aquí H, I, Z, pero la función principal sigue siendo esta. Las otras son las causas. Entonces aquí podemos decir I, X, Y, Z. Ya hay tres causas. Fíjense ustedes que mientras más condiciones le ponemos a las cosas nosotros, ahora en la realidad es mucho mejor, ¿no? Pero acá en matemáticas, mientras más condiciones se nos complica más. Bien, entonces la metodología para seguir calculando más es esa. ¿Ya? Vamos a borrar y volver a lo que estábamos haciendo. Entonces, a ver, planteemos un ejercicio aquí utilizando dos condiciones. Fíjense, aquí un ejemplo nos dice el paraboloide 2z 16 menos x cuadrado, el plano hacia el paraboloide y el plano se corta en un primer octante, formando una curva C.
la pregunta, ¿cuál es el punto C que es más próximo al origen y el más alejado? A ver, ¿qué sucede aquí? Fíjense ustedes que tenemos nuestro eje coordenado aquí. X, Y, y lógicamente acá Z. ¿Cierto? Nuestros tres coordenados. Y ese eje coordenado está aquí el paraboloide. Hagámoslo con azul, ya. Está el paraboloide que es este, ¿no? Que es este de acá. Entonces este paraboloide es el que está en azul. ¿Cierto? Y llega y corta esto ahí, ¿no? Ahí. Entonces ese es el paraboloide. Pero ese paraboloide está en toda la superficie. ¿Ya? Aquí yo tengo un plano. Vamos a hacer el plano del mismo color. Entonces el plano XY igual a 4. Color rosadito. Ojo. Ya, se llama rosadito. Entonces yo tengo eso, ¿no? Ese plano. Fíjense que aquí es el punto que me interesa. Hay un punto de intersección. ¿Cuánto es ese? 4, ¿no? Si X, si Y es 0, aquí es 4. Si X 0, Y es 4. Aquí tengo el punto. Entonces, fíjense que yo puedo trazar una recta. Uno de esos puntos de una recta. Ese mismo está acá. Ese mismo paralelo lo puedo trazar acá también. ¿Cierto? Y lógicamente que está paralelo al eje Z. Entonces, si ustedes ven, ese es mi planito. El planito sigue, ¿no? Por si acaso. No es que queda ahí. Sigue. Solamente estamos definiendo la intersección, ¿no? ¿Ya? Solamente que cruza sobre ese. Este plano sigue. Para allá, sigue. Continúa. Igual sigue para acá. Sigue para acá. Y sigue para acá, ¿no? Pero me define ese planito que está cortando esa curvatura que es la elipsoide. ¿Ya? Entonces me dice que forma una curva. Y ahí lo vemos. Esa curva es esta, ¿no? Fíjense la intersección entre la paraboloide y el plano. Vamos a hacer más grueso por la... A ver, vamos a hacerlo grueso. Pero con rojo. Entonces fíjense que esa sería mi curva de intersección. C. No soy bueno para el dibujo. Esa es mi curva C. Que pertenece tanto al plano como al paraboloide, ¿no? Bien, hasta ahí todo está claro. Entonces, ¿qué me está definiendo esa curva? Esa curva yo puedo tomar la distancia de este punto, a ver, desde el origen de ese punto a cualquier punto de la curvatura. Estoy hallando una distancia. Entonces, esa distancia es la que me pide. ¿Ya? Esa distancia es la que me pide. ¿Cuánto es esa distancia? ¿Cuál es de esa distancia es la mínima y cuál de esa es la máxima?
¿Ya? No sabemos cuál sobre la curvatura. Eso es lo que nos pide aquí. ¿Cuál es el más próximo al origen y el más alejado del origen? Pero tenemos dos puntos, ¿no? El origen y el punto de la curvatura. Por eso es que definimos esta expresión, que es la ecuación de la recta. Pero no tomamos la expresión de la recta, lo que interesa es lo que está interno de la raíz. ¿Ya? Me interesa este valor. Ese valor que está interno. X cuadrado, Y cuadrado, Z cuadrado. Por eso es que tomo aquí ese valor. Esa es mi función principal, porque esa es la distancia, que me representa a la distancia. Y la primera resulta ser la parábola. Igual a 0 es la parábola. Y este es el plano. Entonces yo tengo mi función y mis dos condiciones. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí antes de continuar? Jóvenes. Ingeniero, ahí en los puntos de A y B suponemos un valor exacto para los dos, o sea, como dijo, para la Y cuando es 0, entonces equivale 4, y si X vale 0, Y vale 4, suponemos un valor Son exacto. los puntos, no es que suponen, sino que salen. Ah, los dan en los Claro. puntos. Claro, estos puntos salen. Ah, ok, Esto gracias. ahí sale. Fíjense que X0 y Y4. Si es 0, X es 4, esos son valores ya que interceptan el plano. Y si analizamos acá nosotros paraboloides, fíjense que Z0 resulta que es 4, hay una circunferencia ahí. ¿Ya? Entonces es un valor de parte del gráfico. En ambos casos, este punto es válido para ambos, tanto para el plano como para el paraboloide, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso no es que lo estamos asumiendo arbitrariamente, es un valor que está interceptando en ese momento el plano. ¿Ya? Ya, ok, ¿Alguna gracias. otra pregunta que tengan? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bien, continuamos. Fíjense ustedes que hemos definido solamente la función principal. Esta. Después todo lo demás son datos que... Bien, vamos a borrar para continuar. Entonces, aquí ya comienzo a aplicar nuestra teoría, ¿no? Que aprendimos del multiplicador de Lagrange, que es la gradiente de la función va a ser igual a la suma de los productos del multiplicador por cada condición. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Fíjense ustedes que aquí estoy aplicando la condición del multiplicador de Lagrange, ¿no? Aquí aplico la gradiente respecto a X, es 2X menos J, en Y. Si derivamos respecto a Y, 2Y, respecto a Z, es 2Z. Y cada uno, como es la gradiente es vectorial, entonces debemos hallar su componente I, J, K. Lo mismo hacemos la gradiente para la condicionante. Fíjense que acá tenemos una función de 3 variables, pero acá tenemos una función de 2. Entonces, derivamos nosotros respecto a cada una de sus componentes, en este caso la primera XYJ, XYZ y la otra XY. Si derivamos respecto a X es 1, que es la componente Y, si respecto a Y es J. Y fíjense que ya tenemos definida nuestra expresión de la condición para multiplicador de la base. De ahí, fíjense qué es lo que hacemos. Eso es importante que tengan en cuenta. Este es componente en Y, ¿ya? Este es componente en Y y este es componente en Y.
que tenemos su producto, el multiplicador correspondiente, y si ustedes ven, 2x lo tenemos aquí, y aquí hay componente en y 1, 2, y aquí tenemos 2, 1 y 2, ¿no? Para J tenemos acá, hagamos con otro color, tengo este componente en J, tengo este componente en J, y aquí también. Entonces, este viene aquí, estamos analizando 2y, fíjense ustedes, que es la segunda ecuación. Y 2y lambda más mu. Y tenemos definida ya la segunda ecuación. La tercera es K. Entonces el K yo la defino. Pongámosle con otro color, más oscurito, 2z. Y aquí solamente aparece z. Acá no hay en la segunda condición. Por eso que aquí aparecen eso. 2z tenemos aquí. Y aquí tenemos 2 lambda. Tenemos ya definida a través de la condición. Y acá abajo decíamos que ponemos las condicionantes, ¿no? Aquí tenemos el paraboloide, este es el paraboloide y este es el plano. Que tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas. Tenemos una ecuación, 2, 3, 4 y 5. 5 ecuaciones con 5 incógnitas tienen solución. A resolver. ¿Ya? Fíjense que estamos analizando una función de t variables con 2 condiciones, por lo tanto van a ser 5 incógnitas, ¿no? Resolvemos eso. Ustedes pueden resolver por lo que ustedes quieran. A ver, veamos cómo está resuelto esto. Vamos a borrar esto. Y continuamos. ¿Qué hacemos? La ecuación primera con la segunda hacemos una diferencia, ¿no? O sea, restamos la primera de la segunda. Eso es lo que está haciendo. Se puede hacer eso, ¿no? ¿Sí? Se puede. Entonces, si restamos, no va a quedar así. Podemos factorizar, agrupar, simplificar, y no va a quedar así. Fíjense que estamos factorizando factor común, x, y no va a quedar así. Dos factores. Entonces, x resulta que es igual a y lambda igual a 1. Entonces, lambda 1 y x igual a y. Eso me sale, ¿no? Haciendo la diferencia entre la primera ecuación y la segunda. No lo hemos tocado la tercera todavía, ¿no? Pero tampoco están resueltos nuestro ejercicio. Solamente hemos definido lambda, ¿no? Bien. Entonces ya sabemos que lambda es igual a 1. Podemos reemplazar en la ecuación 3. Porque la única que hemos utilizado es 1 y 2. Ahora estamos usando la ecuación 3. Sabemos que lambda 1 y z nos va a salir que también es 1. Si lambda es 1, z es 1. Encontramos ahí. Ya tenemos otro valor más que nos va a ayudar. Entonces, yo puedo ir a la última o a la ecuación del paraboloide, ¿no? Entonces, el paraboloide, la primera restricción, tenemos aquí, ¿no? Paraboloide. Puedo reemplazar el valor de z, que vale 1, y me queda esta expresión. Me va a quedar esta expresión, ¿no?
16 menos 2 sale menos 14. Eso al unirlo a la restricción que nos da, la otra restricción, que es el plano, me va a dar esta expresión. O sea que estoy haciendo el método de sustitución, por cierto. No se olviden que x es al cuadrado, y al cuadrado, por lo tanto, me tienen que dar dos valores, tanto en x como en y. ¿Sí? Prácticamente casi está resuelto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, yo creo que no hay duda porque es resolución del sistema de ecuaciones. Ustedes pueden sacarlo por cualquier método y tienen que llegar al mismo resultado. Seguimos. Entonces, nuestro punto, vamos a borrar esto, con lo que podemos decir que el punto 1 va a ser 2 más raíz de 3, 2 menos raíz de 3 menos 1. Fíjense que hablamos de x, y z, ¿no? Z siempre va a ser 1, fíjense z1. Entonces tenemos dos puntos, habíamos dicho, ¿no? Punto 1, punto 2. La distancia al origen en cada uno de esos puntos, no nos olvidemos de 0 a P1, y de 0 a P2 resulta ser que es raíz de 15. Del origen a un punto que hemos encontrado, cada uno de estos puntos está en la curvatura de 0. ¿Ya? Y sabemos que la distancia al origen de P1 a P2 es el mismo, por eso que es raíz. Sabemos que hemos dicho que x igual a y. También tomamos en cuenta eso. Si x igual a y, aquí estamos diciendo de que x igual a 2, ¿no? Llegamos a esa conclusión. Entonces aquí vamos a tener que nos dice si x es igual a y. Entonces si x es 2, y es igual a 2. Por eso es que z sale 4. Entonces la distancia al origen va a ser del origen al punto 3. Entonces podemos llamarle el punto 3. 2, 2, 4, y nos va a salir este valor. La distancia de ese punto. 2 raíz de 6. Fíjense que ya tenemos punto 1, punto 2, punto 3. ¿Ya? Además de la distancia que tenemos de la intersección de la recta, del plano. 4 y el otro 4. Pero la pregunta es, ¿cuál es la más alejada y cuál es la más cercana de estos puntos que hemos encontrado? Entonces, si tomamos valores nosotros, decimos que la distancia de O a A, como decía el compañero, es 4, ¿no? Que es la distancia que teníamos entre el origen y la intersección del plano. Tanto en X como en Y nos salía 4. Entonces hay otro punto de 0 a 1, raíz de 15. O sea, de O a A, la distancia es 4. Si seguimos nosotros, hay un decrecimiento de raíz de 15. ¿Cuánto sale raíz de 15? Porque 4 por 4 es 16. Entonces es menor. Que quiere decir que vamos yendo por la curvatura y ahí va a disminuir. De 0 a P1, la distancia es menos de 4 en P1. Posteriormente dice que comienza a crecer hasta llegar a un máximo de 0 a P3, que es 2 raíz de 6. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que esto es... ¿cuánto sale 2 raíz de 6? A ver, su maquinita, jóvenes. Sale 4,89. Fíjense ustedes, 4,89 mayor a esto, a 4. Entonces aquí tenemos que P3 sigue creciendo. Y la P2, fíjense que P2, P1 y P2 resulta ser el mismo valor. Entonces otra vez decrece. Y comienza de nuevo un crecimiento hasta llegar a P. ¿Cierto? Que es 0,4040. Entonces, ¿cuál es el máximo? 2 raíz de 6. ¿Y cuál es el mínimo?
Aquí nos dice, ¿no? Valor mínimo, raíz de 15. Entonces aquí, este es el mínimo y este es el máximo. Pregunta con lo que estaría resuelto nuestra decisión. Entonces nos pide el valor mínimo, que es ese. P1. Valor máximo, P3. Pero se ha hecho el análisis correspondiente en la curvatura C que hay a causa de las dos condiciones respecto al origen de los ejes coordenados. Preguntas, jóvenes. Bien, falta un minuto para las 30. ¿Continuamos o no continuamos? Siguiente No, tema. continuamos. ¿La otra clase continúa? Sí, la otra clase. La otra clase. Queda pendiente Hambre. la tarea número 11. 10. Ya, ok. 10, ¿no? Para hoy es las 7, 11. disculpe. Hoy día, ¿cuál es? 7, Hoy 8. día Creo que dio las las 7 9. la habilitó para hoy. 11 toca. La 11 toca hoy día. Que no sé. ¿Esta es la 11? No, o sea, la tarea 7 la habilitó para hoy día, para fecha de Hoy día entrega. es la porque 11. era Sí, Tarea 11 pendiente. para la siguiente, ok. ¿Ya? La otra clase cuando entremos la fijamos la fecha. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda que hayan tenido? Todo va a decir, ¿no? Me acuerdo un compañero, alguna duda, todo me dijo. O sea que iba a pasar de nuevo. Para que ustedes no tengan, no queden muy perdidos a veces, es bueno que repasen los temas que vamos a avanzar, porque ustedes lo tienen en el programa. Miren, tienen una miradita, van a quedar perdidos, pero cuando estemos avanzando ya lo van a ver un poco más claro. Pero si no ven, se van a quedar como si hubiesen visto algo nuevo, ¿no? Pero si ven una vez, 2 veces, no es lo mismo, ¿no? Ya van a recordar algo. Por eso es importante verlo antes de entrar a la clase del tema, ¿ya? Que se va a ver enseguida. Quedamos ahí, si no hay ninguna pregunta, nos vemos martes después del festejo de la Villa, 1 de mayo. Hasta luego, jóvenes. Se cuidan. Hasta luego, ingeniero. No, dinero. Hasta luego.